Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer flash de mercados en directo que hemos preparado con los clientes de Openbank. Mi nombre es Javier Checa y soy el responsable de comunicación de Openbank. Lo primero de todo, esperamos que os encontréis bien, tanto vosotros como vuestras familias. Durante los próximos minutos vamos a responder a muchas de las consultas que nos han hecho llegar nuestros clientes y que pueden seguir haciéndonos llegar a través de la plataforma que tenemos habilitada. Desde el primer momento os invitamos a participar con nosotros en un momento que es bastante excepcional a todos los niveles y especialmente en los mercados. En las últimas semanas hemos podido asistir a movimientos muy intensos y también a hitos históricos. Desde Openbank hemos ido acompañando a todos los clientes con hasta 15 flashes de mercados, explicando en todo momento nuestra visión y también la evolución de las distintas estrategias que se gestionan. Bueno, esta tarde con nosotros tenemos al director de Openbank Wealth, a Gonzalo Pradas. Voy a pasar a saludarle. Hola, Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer contar contigo por aquí. Decíamos que es un momento excepcional en los mercados y yo creo que tal vez bien merezca una explicación para ir situando un poco qué es lo que tenemos a nuestro alrededor en estos momentos. Gonzalo, cuando quieras. Pues sí, muy rápido como introducción y cogiendo el guante que me lanzas. Lo primero, siendo tan excepcionales estos momentos, me gustaría empezar por dar las gracias a todos los clientes que se hayan conectado y que estén compartiendo esto con nosotros por la confianza durante estos meses tan increíblemente volátiles y complicados. Vamos a dejar la palabra inédito, inéditos o inéditas bastante más usada de cómo estaba antes de este año, porque está siendo espectacularmente inédito, y vuelvo a repetir la palabra. ¿Qué ha pasado en este mercado? Decías que hemos tratado de desgranarlo en hasta 15 notas a clientes, 15 flash de mercados, como llamamos, y seguiremos haciéndolo. Déjame que resuma muy rápido en 3 fases lo que ha ocurrido desde el 19 de febrero, que fue el punto máximo a partir del cual todo empezó a caer de forma violenta, y dónde estamos hoy. Lo primero es esa caída violentísima, sin precedentes, absolutamente inédita. Quien diga que niveles de volatilidad como en 2008, sí y no. De hecho, el cierre del índice de volatilidad más usado, el cierre diario más alto de la historia, fue el 16 de marzo de este año. Entonces, eso fue la primera etapa. La segunda fue una estabilización de la caída y una recuperación también violenta. Y esto fue gracias a la rapidísima actuación y brutal actuación de los bancos centrales, en especial la Reserva Federal, pero también el Banco Central Europeo. Y luego la tercera fase, que es la que estamos viendo ahora, que está siendo una recuperación más lenta, pero igualmente de signo positivo y alcista. Estamos viendo una respuesta heterogénea, podríamos decir, y desigual en materia fiscal por parte de los principales gobiernos mundiales, entre gasto fiscal de ayudas o avales comprometidos, aprobados, acordados. Y estamos vislumbrando lo que es reabrir una economía después de haberlo cerrado. Y podremos tener sensaciones de caos, podremos estar viendo ejemplos de caos en cualquier país, en cualquier continente, pero es que no hay un manual para ello. Esto ha sido en mercado. Nuestras estrategias, ¿cómo han reaccionado? Lo primero, caídas muy importantes, más importantes de las que hubiéramos esperado nunca. Y lo decíamos en algún flash de mercados. Por supuesto, pensábamos que el coronavirus iba a tener un efecto negativo en el crecimiento económico y, por tanto, en los mercados financieros, principalmente en el primer trimestre. Nos dimos cuenta a finales de febrero que no, y que iba a dejar mucho más dañada la economía y también los mercados financieros. Ese es el carácter inédito de esta crisis, esa caída absolutamente vertical. Lo que hicimos fue no vender a cualquier precio. Y ahí les pedimos en ese momento a nuestros clientes, a todos ustedes, la confianza para no hacerlo, porque no creíamos que vender a niveles de pánico, de miedo y totalmente irracionales tuviera sentido. Y a partir de ahí hemos visto una recuperación sólida. Simplemente para decirte, a cierre de abril habíamos recuperado 2/3 de las caídas, más del 65 o 66% de las caídas en 4 de las 5 estrategias que gestionamos.
y seguimos posicionándolas para que la recuperación siga adelante. Bueno, pues si te parece, Gonzalo, vamos a ir viendo un poco las preguntas que nos están haciendo ya llegar muchos de los clientes. Hay una que se repite y si te parece vamos a elegirla para ir abriendo fuego. Nos la preguntan tanto Ana como Adrián, Alejandro. Se resumiría en, ¿puede decirnos cómo se han comportado las estrategias en las últimas semanas? ¿Qué cambios habéis ido realizando para adaptaros a esta situación de crisis? Vale, pues sí, pregunta absolutamente razonable. Hemos hecho 3 reposicionamientos principales durante esta crisis. Hacia principios de marzo, hacia el 10-11 de marzo, hicimos otro a principios de abril, justo el 1 de abril, y hemos hecho otro hace 2 semanas, hasta hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues intentar, como siempre hacemos con los rebalanceos, posicionar de manera óptima nuestras estrategias. En algún momento incrementamos posiciones en renta variable porque creíamos que tenía sentido ante la irracionalidad. En algunos momentos, porque veíamos un estrés brutal de liquidez en algunos mercados, hemos llegado a algo que seguro que algunos agentes del mercado pueden no llegar a entender, y es que una clase de activo como mercado monetario, como liquidez, lo hemos llegado a desagrupar en 5 líneas, simplemente por proteger las posiciones de nuestros clientes. Y ahora mismo, donde estamos más posicionados o polarizados, por decirlo de alguna manera, lo diría, bonos corporativos con calidad investment grade, también en renta variable, aunque no tanto como pudimos hacer a principios de marzo y también principios de abril, y tratando también de diversificar las carteras, de diversificar el riesgo a través de mercado monetario, de bonos de gobierno y también de activos reales. Bueno, Gonzalo, también nos están preguntando por la tan ansiada recuperación que todos estamos esperando. ¿Qué forma crees que tendrá? Sabes que se ha hablado mucho de un montón de letras, de la U, de la V, de la W. Y también, ¿en cuánto tiempo? Eso es lo que nos pregunta en concreto Elena. Sí, pues Javier, yo creo también, supongo en todas las crisis, ¿no? Pero como industria estamos creando varios mitos y ahora estamos con casi el abecedario completo para la recuperación. No has dicho una letra, creo que no has dicho una letra que también se ha repetido tanto en la industria como en la prensa, que es recuperación en L. Entonces ya llegamos a incluso locuras de ese tipo, porque recuperación en L, que yo sepa, no es una recuperación en absoluto. Aquí lo que vemos nosotros, y otros han hablado de forma de logo de Nike, lo que hemos visto ha sido una recesión vertical, una caída en mercados financieros también absolutamente vertical. Y eso hace que sea diferente a las recesiones que hemos visto habitualmente en la historia. Se daban por desequilibrios económicos. Esta no, esta se ha dado por un confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que parece que esa V, ese logo de Nike, como lo queramos poner, para el crecimiento económico, es decir, para la economía, podría tener todo el sentido. De hecho, si cogemos los datos del Fondo Monetario Internacional, caída drástica en 2020 de la economía mundial, subida muy importante en 2021, pero que si ponemos tiempos sería tercer trimestre, cuarto trimestre de 2020, cerrando 2020 en negativo para luego subir todo 2021, sería esa casi V perfecta, porque cerraríamos el gap, el diferencial, con la tendencia de crecimiento que venía desde 2019 y antes. Eso en cuanto a crecimiento económico. Y me gustaría ser muy incisivo en esto. Una cosa es la recuperación económica y otra cosa es la recuperación en mercados financieros, porque si vamos a esa, hay mercados que ya están en positivo en el año. Hay mercados que ya se han recuperado. El Nasdaq, por ejemplo, es un índice sobre todo de tecnológicas, del sector tecnológico en Estados Unidos, hoy está en positivo en el año. Entonces, tenemos que ver también cómo ver esa recuperación y quitarle todos los mitos que como industria podamos ponerle a eso. Entonces, en cuanto a mercados financieros, que es lo que nos ocupa en esta llamada y en estas preguntas y respuestas, según los mercados. Hay mercados que ya están recuperados, hay mercados que creemos que se van a recuperar y de forma importante, y hay otros mercados que tienen una pinta peor.
Bueno, Gustavo nos hace llegar una pregunta que es, en muchos foros de inversión empieza a cobrar fuerza la idea de que estamos ante una gran burbuja de deuda con riesgo a explotar. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo crees que podría afectar a las distintas estrategias que hay en el RoboAdvisor? Creo que hay un dicho en inglés muy bueno y es que cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos. Ahora lo que toca es estabilizar las economías, tratar de que este confinamiento y de este confinamiento autoimpuesto y que tiene todo el sentido por un carácter sanitario y de salud, no haga crear una recesión económica de muchos años. Entonces, nosotros desde el principio nos ceñamos a 3 claves que se tenían que dar para que eso no ocurriera. La primera, el confinamiento, por supuesto. La segunda, estímulos monetarios. Y que creo que esta pregunta va relativa a eso. Y esos estímulos monetarios que sufragaran los estímulos fiscales. Entonces, lo que están haciendo los bancos centrales es ese whatever it takes famoso, todo lo que sea necesario para intentar dar a las autoridades fiscales, a los gobiernos, dinero para poder apoyar a las familias y a las empresas. ¿Vale? Hoy no estamos en 2008. Una diferencia de las muchísimas que tiene esta crisis con 2008 es que en 2008 no veíamos el otro lado, no veíamos la luz al final del túnel. Y aquí sí se ve, si se dan esas 3 claves. Entonces, luego ya veremos esa crisis de deuda, pero hoy lo que toca es dar dinero a las autoridades fiscales para poder apoyar a familias y a empresas. Bueno, Gonzalo, posiblemente esta sea una de las preguntas que más se repiten. En concreto nos preguntan si consideras que los mercados han encontrado suelo o si todavía puede haber más episodios de tensión como los que ha habido. Y también si consideras que aquel que estuviera invertido en renta variable este año está asumiendo un año absolutamente perdido. Sobre la primera parte de la pregunta, se pueden dar las dos cosas. Se puede dar que hayamos hecho suelo y que tengamos momentos de volatilidad, y los estamos teniendo. De hecho, se ha impuesto un nuevo suelo a la volatilidad, que es casi el doble de lo que veíamos antes de esta crisis, pero después de pasar por niveles tremendamente altos. Que pueda haber un suelo más bajo, según qué mercado y dónde. Creo que, y sé que para el cliente que lo haya preguntado, hay una palabra que no le va a hacer gracia, pero depende. La realidad es que nosotros pensamos que una reacción tan violenta como hemos visto es muy difícil que la veamos. Y de verla estaríamos hablando de otro suceso absolutamente sin precedentes e inédito. Y no descontamos eso ahora mismo. Lo que sí descontamos es volatilidad. Y por eso llevamos pidiendo durante ya meses, más de 2 meses, calma a nuestros clientes porque vamos a seguir viendo volatilidades altas. Además, aprovecho esta pregunta para uno de los mensajes principales y de no haber hecho este evento lo hubiéramos escrito, y es una cosa es la volatilidad del mercado y otra cosa es la volatilidad de nuestras estrategias. Hemos visto volatilidades, como decía al principio, y perdón por repetir la palabra, absolutamente inéditas. Y estamos, en nuestra primera preocupación es reducir esa volatilidad. Pero el mercado, si bien ha reducido a niveles más o menos gestionables, sigue estando muy volátil. Uh-huh. El petróleo también ha sido uno de los protagonistas en las últimas semanas. Jorge, en concreto, nos está preguntando cómo crees que puede afectar la crisis del petróleo a las distintas estrategias. Sí, pues mira, hablando de volatilidad, ¿no? A ver, el petróleo creo que ha ocupado más páginas en medios y en artículos de la industria y comentarios nuestros que en realidad el efecto que ha tenido, al menos en nuestras estrategias. Primero, efecto directo no ha tenido, porque no tenemos posiciones en petróleo. Segundo, efecto indirecto, obviamente, que además, tal como implementamos nosotros nuestra inversión, principalmente donde creemos que tiene sentido, estrategias indexadas, vamos a tener exposición a ese sector que es energía. Entonces, sí nos ha afectado en algo, pero lo que realmente nos ha afectado es en la volatilidad que hubo en los días alrededor de ese evento que se dio, que de verdad tuvo muy poco efecto en cualquier cartera, porque recordarán nuestros clientes y recordarás tú, Javier,
que, bueno, los titulares eran que el petróleo tenías que pagar por vender, te pagaban por comprar petróleo. Bueno, fue en un tipo de petróleo en particular, West Texas, sobre un tipo de contrato en particular, que es un contrato a futuro y de un vencimiento en particular que era mayo. Y lo que pasaba es que quedaba un día y medio, una sesión y media, y ese contrato de futuros del West Texas, lo que quiere decir es que por cada contrato que tengas te dan 1.000 barriles de petróleo. Cuando el coste del almacenamiento es mayor que el precio de venta de petróleo, principalmente porque nadie te lo compra, obviamente no quieres tener ese contrato. Eso es lo que pasó. El efecto tremendamente reducido. Y además, déjame que añada algo, pasó en las últimas semanas de abril. Abril ha sido uno de los meses más positivos, de resultado de renta variable más positivo de los últimos 7 años. Gonzalo, nos preguntan por la estrategia más agresiva, por la estrategia Dubai, que tiene actualmente pérdidas de más de un 10%. ¿Qué esperas de ella para el futuro próximo? Pues mira, esperamos de Dubái esperamos de la estrategia Dubái que siga recuperándose. La realidad es que, como decía antes, ha recuperado 2/3 de la caída. Desde inicio de año está justo perdiendo algo más de un -10 a cierre de abril. Esta estrategia, por su carácter agresivo, por las posiciones que tiene en cartera, te diría que tiene un potencial al alza muy importante y que no estamos preocupados con todos, por supuesto, y con todos los mercados financieros, pero no es donde más preocupación tendríamos porque creemos que tiene mucho potencial. Creemos que el binomio entre renta variable y activos reales nos va a ayudar, y además los últimos cambios que hemos hecho en esa estrategia para añadir algo en bonos corporativos investment grade hace que esté posicionada de forma muy positiva y muy esperanzadora para recuperarse. Antonio y Beatriz nos preguntan por cuáles son los mercados con mejores perspectivas, y en concreto también nos preguntan por mercados asiáticos y mercados americanos. ¿Cuál es la visión que tenemos sobre ellos? Pues mira, es una muy buena pregunta y además agradezco la pregunta sobre mercados asiáticos. Voy a empezar por ahí. ¿Cómo de importantes serán los mercados asiáticos para Open Bank y para nuestras estrategias cuando estamos hablando de inversiones? Que creo que somos de los pocos gestores de inversiones que tienen una clase de activo de Asia-Pacífico ex-Japón. Entonces, nos parece un mercado muy importante, nos parece un mercado que ya lo incluimos hace casi un año y un mercado donde vamos a seguir posicionados. Estados Unidos es el principal mercado por capitalización. Es un mercado donde además, por sectores que llevan unas dinámicas espectaculares, como por ejemplo tecnología, más importancia y más exposición vamos a tener. Y ha sido nuestro mercado preferido desde que iniciamos la gestión de este servicio Invertimos por Ti de RoboAdvisor. Miguel nos pregunta si puede ser un buen momento para comprar directamente bolsa con vistas al largo plazo, o si es mejor tal vez contemplar la opción del RoboAdvisor. ¿Qué opinas? Bueno, la pregunta, si te soy sincero, es un poco comprometida porque compara, creo, cosas que o pueden tener mucho que ver o nada que ver. Una cosa es invertir en renta variable, otra cosa es invertir en renta variable con una mentalidad de largo plazo y de forma diversificada, porque además invertir en renta variable puede ser en un mercado o puede ser en varios. Si me ciño, y lo ligo un poco a la pregunta antes de Dubái, ¿es buen momento de invertir ahora mismo? Primero, si tenemos claro nuestro horizonte temporal y qué asunción de pérdidas y también de potencial ganancias queremos asumir, cualquier momento es bueno, y este es tan bueno como cualquier otro. Pero además, en cuanto a valoraciones, renta variable, si bien no está tan barato como hace 6 semanas, 7 semanas, aquellos comités de inversiones que comentaba y cambios que hemos hecho, sigue estando en una valoración suficientemente atractiva. Sí es verdad que creemos que ahora mismo, en una cartera diversificada, y esto es importante dejarlo claro, en una cartera diversificada tendría más exposición
Dentro de renta variable, por ejemplo, Estados Unidos, que decíamos antes, pero también fuera de renta variable, bonos corporativos investment grade, bonos corporativos de calidad alta, de calidad investment grade. Uh-huh. Otra pregunta que se repite bastante es si recomiendas estar invertido o en liquidez a la espera de que todo se tranquilice. Bueno, pues mira, creo que lo importante aquí es dejarnos de sesgos de nuestro propio comportamiento. Por poner un ejemplo, durante esta crisis hemos vivido días tremendamente difíciles. Hubo un día, el 16 de marzo, que si lo llevamos a mercados de renta variable, pues cayó un 11,98 el S&P 500, pero a los 6 días, y esa fue la mayor caída, tuvo la mayor subida, de casi un 10%. Esto llevado a un perfil defensivo y que la diferencia sea entre liquidez o estar invertido, primero, nosotros no gestionamos porque creemos que no tiene valor la liquidez. Lo que sí gestionamos es el patrimonio de nuestros clientes, las inversiones de nuestros clientes. Un perfil como Kuala Lumpur a medio y largo plazo siempre debería ser matemáticamente al 99% de probabilidad más óptimo que tenerlo en liquidez con lo que acarrea la inflación. Eso son matemáticas. Ahora, en cuanto al momento de invertir, ligo a lo que decía antes, bonos corporativos investment grade hoy en Kuala Lumpur representa, entre países, regiones, Estados Unidos, Europa, global, etcétera, representa más del 60% de esa estrategia. Ahí es donde tenemos, por riesgo-rentabilidad, un mejor binomio para poder dar una rentabilidad a medio y largo plazo que supere la inflación, la liquidez, tanto en tasas nominales como después de inflación. Gonzalo, hay varias preguntas también que hacen referencia a sectores concretos, a valores. En concreto, el sector aerolíneas y hoteleras está muy presente últimamente en las noticias, está muy presente en la mente de muchos de nuestros clientes. Preguntan también por valores como Airbus. Bueno, a partir de aquí lo que tú quieras comentar. Bueno, la verdad es que la pregunta para nuestro estilo de gestión es complicada, principalmente porque no hacemos apuestas por sectores y tampoco por acciones en particular. Pero lo importante, y entiendo el interés de los clientes, es poner en perspectiva también el enfoque del momento. Porque sí, las hoteleras han sido castigadas y siguen siendo castigadas. Las aerolíneas, por ejemplo, que han sido también castigadas, hoy leíamos que en China, al menos en doméstico, se están recuperando de forma importante. Es que incluso, fíjate, ligándolo con lo de petróleo antes, el sector de energía, que ha sido el que más ha caído durante esta crisis, desde el mínimo ha sido el que más ha subido. Entonces, depende mucho del momento que elijamos. Lo llevo al que es el más positivo, tecnología. Es el más positivo, está positivo en el año, pero a la vez es de los que menos ha subido desde los mínimos de la primera mitad de marzo. Es bastante relativo la respuesta y depende del enfoque temporal que le queramos poner. Mercado español, en concreto IBEX 35, ¿cómo lo ves? ¿Crees que ha tocado suelo ya? Pues mira, la verdad es que nosotros tenemos una clase de activo que es Europa, renta variable europea. No tenemos una clase de activo que sea renta variable española y no es por ninguna razón más que por la representación en los índices globales. En renta variable europea, si tuviéramos que dar una calificación o una opinión sobre esa clase de activo, estamos, como se dice en la jerga de esta industria, neutrales. ¿Qué quiere decir eso? Que claro que tenemos exposición, que claro que tenemos peso, que creemos que puede tener un comportamiento ajustado y positivo, pero no va a ser el mercado donde tengamos mayor exposición en renta variable. Nos pregunta Javier, ¿habéis incorporado inversión socialmente responsable el pasado mes de noviembre? ¿Crees que con esta crisis estos criterios siguen teniendo atractivo? Bueno, no siguen más y así se ha visto. Hay una cosa que debemos entender, la inversión sostenible
y tal y como la conjugamos en Open Bank, que intentamos acercarla a nuestros clientes y olvidarnos un poco de acrónimos y hablar de inversión sostenible y definir 3 tipos de inversión: de exclusión, sacar lo que no sería sostenible; de inclusión, que es sobreponderar lo que, además de quitar lo que no queremos tener, lo mejor y de más alta calidad y más sostenible; y también de impacto. Y lo que hemos visto desde noviembre es que el comportamiento ha ido de positivo a más positivo por esta crisis. Ha habido una criba en mercado de aquellos activos con menos calidad a aquellos activos de más calidad. Y activos de más calidad es inversión sostenible. Sí que lo hemos visto. Hay un ejemplo muy importante con la inversión sostenible y lo tenemos en Europa. En Europa hicimos el cambio de un fondo indexado al índice europeo más representativo que creemos a un fondo indexado que sobre ese índice que ya teníamos lo que hace es una táctica de inclusión, es decir, quitar lo que no gusta, sobreponderar lo que es de mayor calidad. Y el gap, el diferencial que hemos tenido en rentabilidad en esa línea ha sido muy importante, sobre todo en estas últimas semanas de recuperación. Tenemos una pregunta de Daniel que nos comenta: desde que comenzó la pandemia estoy pensando en vender. No lo hice porque hablé con vosotros. En el momento en el que estamos hay un pequeño repunte y mis pérdidas no serían tan graves. ¿Cuál es vuestra recomendación a día de hoy? Nuestra recomendación a día de hoy es la misma que desde el principio de esta crisis y después de haber visto caídas superiores, como decía al principio, a lo que esperábamos, y eso es así y lo hemos reconocido desde el principio, lo que hemos pedido es mantener la calma, pero por algo que creemos que es muy irracional, y es cuando todo se basa en el pánico y en el miedo, creemos que no tiene sentido entrar a valoraciones, pero sobre todo no tiene sentido materializar pérdidas. Entendemos que los clientes lo hagan. Entenderíamos, nosotros hemos tenido tentaciones, por eso es tan bueno tener un proceso de inversión sistemático y basado en riesgo, porque te permite alejarte de esos comportamientos o de esos sesgos absolutamente humanos. Y a día de hoy, y tal y como está la situación, no creemos que sea momento de materializar pérdidas que seguimos teniendo, como decía, aunque mucho menos, dos tercios recuperados, pero no es el momento, ¿no? Hay varias preguntas que hablan sobre mejores perspectivas, en concreto sobre qué mercados o sectores crees que pueden tener mejores perspectivas para el corto y medio plazo. Yo creo que esta pregunta en diferentes formas se va repitiendo y es absolutamente normal. Vuelvo a decir que versus resultados históricos y estadísticas, nos parece que bonos corporativos calidad investment grade presenta unas valoraciones atractivas. Además, hay 3 fuerzas que ayudan a esta exposición. Tenemos que pensar que lo que hablábamos antes de los bancos centrales y esa pregunta sobre la crisis de deuda, los bancos centrales están siendo un comprador de último resorte, como se llama, de este tipo de activos, con lo cual eso nos hace ser más positivos. Llevamos diciendo en algún flash de mercados, lo hemos escrito varias semanas, meses, que además las corporaciones, las empresas, han pasado de retribuir al accionista de forma muy espectacular a través de dividendos o de recompra de acciones, han pasado a enfocarse en el bonista, principalmente por enfocarse en su balance. Entonces, también ahí tenemos una ayuda. Y han pasado los momentos complicados que decía cuando reajustamos carteras y metimos diferentes líneas en mercado monetario, de un estrés de mercado que parecía un estrés de liquidez y de crédito importante como vimos en 2008. Con lo cual, si tuviera que decir esa es la apuesta principal de nuestras carteras. Esto, en el contexto de unas estrategias diversificadas, obviamente veremos, cualquier estrategia que miremos, salvo Kuala Lumpur, que ya lo he dicho antes, que igual el peso mayor no lo tenemos en esa línea, pero desde un punto de vista de asunción de riesgos, nosotros cómo gestionamos, ahí es donde tenemos la apuesta principal. Sergio, María, en concreto, nos preguntan por mercados emergentes. Si crees que pueden seguir teniendo atractivo, en concreto, ellos mencionan India. Bueno, vamos a ampliar la pregunta
a los mercados emergentes? Vamos a ampliarlo y así me puedo extender más en la pregunta porque si cerramos a países va a ser más complicado. Mira, mercados emergentes, sí, por supuesto que creemos que tienen atractivo. Y así lo hemos estado viendo también antes de esta crisis. ¿Qué ocurre con los mercados emergentes? Que si tuviéramos que poner una apuesta fuera de cualquier contexto, sí, estamos positivos, entre neutral y positivos durante los últimos meses. ¿Qué es lo que siempre nos echa un poco para atrás cuando vemos la asunción de riesgos y cómo ir distribuyendo esos riesgos en una cartera diversificada? La volatilidad de esos mercados. La volatilidad intrínseca de los mercados y también de las propias divisas que puede haber en esos mercados y del dólar para nosotros que somos un inversor en euro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Aparte de que creemos que es uno de los mercados donde tenemos que estar, que además somos selectivos porque lo disociamos de Asia-Pacífico ex-Japón, lo hacemos a través de un fondo de inversión sostenible. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Enfocarnos en alta calidad y reducir de manera muy importante la volatilidad. Alrededor de hasta un 60-70% de la volatilidad del índice estaríamos consumiendo nosotros, por tanto, evitando 30-40% de la volatilidad. Uh-huh. Mira, Juan está empezando en esto de la inversión, nos cuenta, a mí todo esto me ha pillado con mi primera experiencia inversora, actualmente sigo la estrategia Nueva York. ¿Recomendarías, Gonzalo, que cambiara a Dubái, ya que no me veo con la templanza suficiente como para mantenerme muchos meses más en pérdidas aproximadas del 10%? ¿Qué le diríamos a un inversor que está empezando? Hay varias respuestas en esa pregunta, porque ¿quién sabe si se va a mantener en pérdidas cercanas al 10% durante los próximos meses? Si vemos el histórico, no es así. Y nuestra visión a 6-12 meses tampoco es esa. Eso lo primero. Aparte que New York no está en un -10 en el año, obviamente este cliente, según el momento de entrada, pudiera estarlo. Yo creo que la respuesta es, espero que resulte sencilla, porque tiene mucho que ver con el perfil de riesgo de cada uno. Si puede asumir el riesgo, si puede asumir las potenciales pérdidas, si tiene un horizonte temporal suficiente como para estar invertido en Dubái, ¿por qué no hacerlo? Es decir, la estrategia idónea para cualquier cliente será, en base a su horizonte temporal, la que defina su perfil de riesgo, ¿no? En base a su objetivo, en base a su meta. Por tanto, si en su perfil de riesgo puede invertir y puede asumir la volatilidad de una estrategia la más agresiva que tenemos, por supuesto, ¿por qué no? Vamos entrando en los últimos minutos, Gonzalo. Vendrán más clases de mercados, pero me gustaría hacerte 3 preguntas rápidas que yo creo que sí que pueden ser interesantes y que a ver si les podemos dar respuesta. Enrique nos pregunta, si quiero invertir, ¿de qué forma recomiendan que se debe hacer? ¿Periódica o puntual? Buenísima pregunta. No quiero hacerlo muy complejo, pero hay un tema que son los retornos compuestos y que se basa en matemáticas financieras, intereses compuestos, etcétera. Siempre va a ser más óptimo como un plan de ahorro, plan de inversión, el poder hacer aportaciones periódicas, por supuesto. Y por eso fue una de las máximas a la hora de lanzar este servicio que tuvimos en Open Bank y que así se lo hemos ido recordando a los clientes. Las aportaciones periódicas, aparte de que es una ayuda a ti para de una manera más sistemática, más disciplinada, a ahorrar, el llevarlo a la inversión con independencia del momento de entrada, de si es buen momento o no es mal momento, el mejor momento es hoy, por tanto las aportaciones periódicas tienen todo el sentido. Activo refugio y estrategias relacionadas en concreto con el oro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Pues que según la semana que me lo hubieras preguntado, no sé quién es el cliente, el nombre, pero bueno, te hablo a ti, Javier, según la semana que me lo hubieras preguntado, pues podría decir que el oro ha estado bien o el oro ha estado mal, porque al final esta crisis también nos ha dejado muchas dudas sobre qué es un activo refugio y qué no. Si lo vemos en el sigue siendo corto plazo, pero en todo el plazo de esta crisis parece que el oro se ha comportado de manera positiva. Por cierto, los bonos del Tesoro americano también, y en algunos momentos los bonos de gobiernos europeos, y según qué gobiernos, por supuesto.
pero es que ha habido semanas donde el oro ha tenido una volatilidad excepcional. Entonces, la pregunta yo la haría, ¿por qué quiero activo refugio? ¿Qué me dan los activos refugio? Porque si lo que quiero es una cobertura frente a inflación, el oro puede ser una buena opción, pero también los bonos ligados a la inflación, también las infraestructuras, también el inmobiliario. Entonces, hay que ver el porqué de activo refugio y por qué en este momento activo refugio. Porque ojo con los activos refugio para el 100% de mi dinero, de mi cartera. Eso puede ser materializar pérdidas también. Es decir, a la pregunta de antes de esas pérdidas del 10%, etcétera, y si ahora me voy al oro, ¿qué potencial de revalorización tengo? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que mi perfil, mi horizonte temporal acaba ya? ¿O es mucho más largo y puedo dejar que se recupere esta crisis, que vuelvo a decir, sin precedentes que hemos tenido, pero que estamos dejando atrás en mercados financieros lo peor? Y una última pregunta que nos manda Cristina Gonzalo, y que creo que también es interesante, sobre todo si queremos enfocar un poco ya hacia el futuro. ¿Cuál es el posicionamiento que vais a seguir en el corto y medio plazo para las próximas semanas? ¿Os preparáis para una crisis larga y con volatilidad? Vale. Déjame que comparta, porque me va a ayudar a poder explicar la rentabilidad de nuestras estrategias y cómo están posicionadas. Obviamente, como tenemos un histórico desde el 21 de septiembre de 2018, ponemos esa fecha como inicio. Y aquí están las 5 estrategias representadas. Lo primero para ver el futuro es dónde estamos hoy. Como digo, hemos recuperado en 4 de las 5 estrategias más del 60% de las caídas. Entonces, ahora, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento en el que tenemos que tener posicionados, como siempre, de forma óptima las estrategias, pero ¿para qué? Para seguir teniendo una revalorización y una recuperación de nuestras estrategias, por supuesto, pero también, como decía al principio, tratar de hacerlo con menor volatilidad. Por tanto, como la volatilidad sigue presente en el mercado, decía el doble, según los índices que veamos, pero más o menos el doble de lo que veíamos en enero, febrero a principios, en lo que estamos enfocados es en tratar de, sin reducir potencial de rentabilidad, buscar activos donde el riesgo, donde la volatilidad que consumamos en las carteras de nuestros clientes sea más reducida. Porque sí va a seguir habiendo momentos de volatilidad, tenemos que seguir manteniendo la calma, pero en esa calma queremos ayudar a nuestros clientes y, por tanto, queremos reducir volatilidad. Bueno, Gonzalo, un placer haber contado contigo en este primer flash que hemos hecho en directo. Cambiamos un poco el formato, también lo hacemos un poco más cercano, que supongo que habrá muchos inversores que lo agradecerán. Así que, bueno, se quedan muchas preguntas sin contestar. Han llegado muchas preguntas. Por supuesto, los clientes tienen los canales habituales de contacto, los gestores personales, los especialistas de inversión, que en todo momento les atenderán. Y luego nos veremos en próximas citas porque seguramente volvamos a vernos en este formato tan dinámico que nos acerca un poco a los clientes. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, responsable de Open Bank Wealth, director de Open Bank Wealth. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos nuestros clientes por habernos acompañado. Un saludo para todos, cuídense. Hasta pronto.